Hola, ¿qué tal amigos de Nostalgia es lo de hoy? Hoy tenemos invitadas de lujo y eso me da muchísimo gusto. José Luis, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí ahora sí que de fiesta, De plácemes de plácemes, porque tenemos a dos personajitos aquí, uy, de primer nivel. primer nivel. Así es, vamos a presentar mi lado derecho a la señora Mónica, que es hija de Sixto Valencia. Sí, Pues un fuerte aplauso, ¿no? Sí, Para sí, fuerte ella. aplauso. Y de tu lado izquierdo, que el mío es derecho. Pues tenemos a viuda de Sixto Valencia, Victoria Victoria. Nogués. Así es, Es entonces, un pues hoy placer. tenemos unos invitados de lujo y bienvenidas. Me da mucho gusto que hayan venido. Y además, pues nos trajeron un montón de cosas del señor Sixto Valencia y de su mayor creación, ¿no? Sí, así es. Bueno, según yo, cuando él empieza a dibujar, dibuja porque a un hermano de él dibujaba. Y él empieza a dibujar también, y dibujaba creo que en tablas, según hasta yo tenía entendido, porque tenía una carpintería, y él dibujaba en tablas. Ya no le gustaba el dibujo y lo pasaba por el cepillo y otra vez la tabla le quedaba limpia para poder volver a dibujar. Si era cierto así. Es correcto. Pero bueno, esa es la parte 2, porque la Ajá. parte uno empieza a dibujar en adobes, Ok. Ok. porque ellos estaban... Mi papá es de una condición muy, muy humilde, de Villa de Tezontepec, Hidalgo, y era una familia muy numerosa, y es correcto, tenía un hermano mayor que él dibujaba muy bien, era el artista de la familia, ¿El señor pero Modesto? Modesto Valencia. Mi papá era el más chico de los hombres, por eso él dice que se llama Sixto porque era el sexto hijo niño Mm, ok. de la familia, pero no es cierto, era porque a mi abuelita le gustaba el nombre de un papa que en ese entonces andaba. Era Sixto. Y y entonces su conducción era muy humilde, entonces no tenían dónde dibujar ni nada, y entonces vivían cerca de una ladrillera. Y ahí empezó, cuando estaban los ladrillos frescos, ahí con una púa de maguey se iba a dibujar. Ok. Entonces ahí empezó. Y su hermano Modesto pues empieza a ver que sí tiene como que la facilidad y el gusto por el dibujo y lo motiva y lo incita a que siga adelante. Y entonces él, cuando estaba ya trabajando en la carpintería, porque en el pueblito, lo que mis tíos trabajaban eran cajas de muerto. O Ah, sea, ok. Ataúd. La carpintería. hacían ataúdes Ah, ok. en la carpintería. Claro que también hacían mesitas y algún que otro mueble, pero lo que más se consumía eran los ataúdes. Y mi papá dice que cuando hacían las cajas había unos triángulos que sobraban de los ataúdes. Y ahí empezaba a dibujar. Y no lo pasaba por la máquina, ojalá tuvieran máquinas en ese entonces, no, era cepillazo total, Sí, cepillo así. del de a mano. ¿Y con qué pintaba? O sea, con tizas, porque ni siquiera tenían lápices y eran tizas, o sea, con carbón. Ujú. Entonces ya no le gustaba el dibujo y ¡fum! Volvía a cepillar y volvía a hacer sus dibujitos. Hasta que pues le gustaba o le convencía el que hacía. Te estoy hablando de que era un niño 5 o 6 años cuando empiezan a tener ese descubrimiento y el gusto por el dibujo, que ya es cuando entran bueno, cuando entramos todos a la primaria, ¿no? Ujú. Y y pues mi tío Modesto, pues Lo pues la alentaba. alentaba mucho, ¿no? En ese sentido. Y, y mi papá también hacía una especie como decoraciones en las cajas. O sea, hacía sus dibujitos y entonces ya de Ah, en ahí las cajas de tallaban. muertos, ok, Ajá. de dibujo Entonces de O ahí sea, los... ya ahí fue donde hacían. empezó a hacer lo que es el Sí, dibujo en ese fíjate tipo. que, bueno, en ese sentido la familia de mi papá, sus hermanos, todos tenían dotes artísticas, pero en diferentes oficios. Modalidades, Oficios. ajá. Es- y uno de ellos, te digo, que era el carpintero, pues hacía unas cosas impresionantemente bien. Y ya después fue contratado aquí en casas elegantes de las Mm, Lomas y de Polanco para hacer barandales y unas cosas así. detalles y ese tipo Sí, de cuestiones. Ahora, sí, yo tengo entendido que cuando está en la primaria, los maestros en vez de dificultarle su carrera artística, también lo apoyaban y lo alentaban para que él pudiera seguir dibujando, por lo menos en el periodo de, a lo mejor, no sé, 7, 8 años hasta los 15, ¿no?
Sí, mira, mi papá estuvo allá en su pueblo natal hasta los 11 años y a los 11 años emigran acá a la Ciudad de México, pues porque pues el pueblo no daba, ¿no? Entonces, y con una familia tan numerosa, pues entonces deciden mis abuelos venirse a México porque tenían una oportunidad de cuidar una bodega en la colonia Roma. Ok. Era una bodega de materiales de construcción. Y entonces, ahí llegan a la colonia Roma, mi papá entra a la escuela Benito Juárez, que está a un costado del multifamiliar Juárez, no sé si Sí, una lo escuela muy ubican, famosa, muy que, bonita. que está muy cerca del centro médico. Ujú. Y entonces mi papá ahí lo que hacía era que cuando le encargaban todos los trabajos de las escuelas, que son ilustraciones, monografías, y que el dibujito de la Ujú. República Mexicana, mi papá en lugar de hacerlos en su cuaderno lo hacía, pero en tamaño grande, ¿no? Ajá. Y entonces los profesores decían, wow, ese niño sí tiene como dotes. Pero mi papá lo hacía porque él estaba como en competencia con otro niño que eran los hijos de Manolito. No sé si se acuerdan de Manolín Chilinsky. Sí, 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 como no. Fíjate qué suave. Sí, exacto. Entonces, Chilinsky tenía sus 3 hijos en la misma escuela Ajá. y eran compañeros de mi papá. Y dice mi papá que dibujaban, que eran unos verdaderos artistas, estaban muy jovencitos, pero y le daba como que picones, ¿no? Y entonces él hacía sus dibujos grandotes para hacerse notar, pero dice que era porque quería llamar la atención de los maestros porque los otros eran muy buenos. Y empieza él a tener como que sí la atención de los maestros y lo empiezan a alentar, no, sí, tienes dotes, échale ganitas y todo, pero tan échale ganitas que ya los maestros le empezaron a encargar todo, Sí, que todos ahora los dibújate dibujos y a dibújate Miguel acá a Miguel Hidalgo, Hidalgo y Allende, que la ¿no? exposición de las banderas y ya, bueno, pues así se dio a Aunque a donar. final de cuentas creo que a tu papá le encantaba dibujar Uf, lo que fuera, ¿no? Y en donde estuviera. Después creo que entra a la universidad, bueno, entra a la Academia de San Carlos, sí. si no me equivoco, y ahí hay un detalle que lo hace cambiar para siempre. Él hace un póster de su imaginación con muchas cosas, y el maestro le dijo que el póster, que se quería mucho, que porque ese póster estaba muy bien hecho, y dice, aquí no sirve para nada. Y él toma la decisión de decir, ah, no, no sirve para nada, me salgo. Y se sale de San Carlos. Más o menos. No, así Bueno, eso es lo por que eso, sé, eso es yo lo que sé, también sabemos, ¿no? así es, así No, es. bueno, Pero, la historia es así. Mi papá después Ajá, de la de la escuela, bueno, ajá, pues las condiciones no habían cambiado mucho, ¿no? Entonces, ya vivían acá, mis tías eran, mis tías, las hermanas mayores de mi papá, se colocaron como modistas, como, y empieza una de ellas a decirle, oye, Sixto, pues estudia. ujú. Fíjate que la Academia de San Carlos, si te gusta tanto el arte, ¿por qué no vas a la Academia de San Carlos y ahí pues te enseñan? Y mi papá fue, investigó y la carrera más rápida y más barata era la de publicidad, Dibujo publicitario. era dibujo publicitario. Pero a él no le gustaba precisamente porque Ujú. tenía unos maestros muy hostiles. Y entonces un día dice que mi papá no durmió, ¿verdad? O sea que la pasó así súper desvelado porque le encargaron un dibujo para una publicidad de Ujú. una cajetilla de cigarros. Entonces es una cosa así cartelón. impresionante, súper detallado y todas las Ujú. consecuencias. Bueno, dice mi papá que era una obra de arte, ¿no? Se la presenta al maestro y le dijo, ay, si te gusta dibujar, ¿por qué no aprendes? Y que dijo, esto no sirve para nada y se lo aventó al bote de la basura. Y entonces mi papá dijo, ah, ok. Entonces, aquí acabo de entender que yo para la publicidad no es lo mío. No es lo suyo. Pero seguía yendo a la academia, pero ya no iba a publicidad, se metía a las clases de arquitectura, de Mm. pintura, de escultura. Entonces empezó ahí como a que encontrarle el gusto por otro lado y y sobre todo anatomía, ¿no? Era lo que más Lo que más le y gustaba. a lo más le gustaba y Sí. terminó se terminó dizque la clase la carrera de publicidad, pero mi papá pues no
nunca se recibió de eso, ¿verdad? Más bien fue a otro tipo de clases, pero le sirvió. Gracias a ese maestro, exactamente. Ahora, si me equivoco, me corrigen otra vez. Él encuentra un anuncio en el periódico que le cambia la vida, Ujú, en donde dice que necesitaban un ayudante de historietista. sí, Él dice, sí voy. Lo traían, decía él, el que me lo decía, que me lo traen peor que gato porque lavaba trastes, limpiaba ventanas, barría, limpiaba, acondicionaba y aparte tenía que dibujar, ¿cierto? es correcto. Sí, tenía mi papá como 15 años también, o sea, digo, era muy rápida la carrera de publicidad, y en ese inter, cuando él se siente ya frustrado por su maestro, en ese inter encuentra un anuncio publicitario, bueno, un anuncio en el aviso oportuno, que decía, se solicita estudio de Guillermo Marín, solicita dibujante, ayudante para dibujante. Dijo, papá, esto es lo mío, o sea, de historieta, Eso es lo que... o sea, ya mi papá ya sabía quién era Guillermo Marín, porque en ese entonces ya hacía Adelita y sus guerrillas, y entonces dijo, esto es, aquí voy. Llega con este señor Guillermo Marín y lo primero que le pregunta, oye, ¿sabes lavar coches? Sí, ¿sabes barrer? Sí, ¿sabes lavar platos? Como el Karate Kid, pulir y Sí. encerar, ¿no? Que pulir y encerar. Y entonces, esa fue su experiencia, pero pues entró como todos, o sea, a borrar cartones, hacer líneas, hacer marquitos, hacer globitos, hacer negritos en los cartones, o sea, perdón, pero esto es el lenguaje que se maneja en las historietas, hacer, Ajá. ¿no? Borrar los cartones El ayurado, la y línea, esto. y bueno, y ya empezó y dijo, oiga, no, ¿cuándo me da chance? A ver, hazte un fondito, o sea, que es la escenografía. Ujú. O a ver, te hazte una línea, o hazle el vestidito a Adelita. Y empieza mi papá a... No es cierto, no, estoy cometiendo una tontería. No era Adelita y sus guerrillas, era en Cumbres de Ensueño, Oh. Guillermo Marín. No, Adelita y sus guerrillas es de José G. Cruz, que después fue en la segunda parte. Esa es la Ya segunda parte. pasa mi papá con José G. Cruz, le ayuda y ahí José G. Cruz, que tenía su estudio en Polanco, iba a mi papá y pues ya le ayudaba ahí con una mujer que se llamaba, que es la primer mujer dibujante que está reconocida como Yolanda. Delia Larios. Ah, Delia. Es la primera mujer dibujante reconocida. Qué Y interesante. no, sí, es todo esto es un mundo, un contexto impresionante, porque pues en ese entonces, si lo situamos, que estoy hablando de la época de los años 1950 y tantos, o sea, pues ya estaba Pedro Infante en su apogeo, los medios de comunicación era radio, televisión, revistas únicamente, Sí, el revistas. periódico. Entonces, Había revistas que se imprimían diario. sí, el Diario, Pepín, diario. el Y Pepín. la del Santo también. Sí. O sea, muchas revistas que requerían una Pepín, constante de Paquín, dibujar. Chamaco, todas esas revistas tenían una producción impresionante, pero lo importante de eso era la distribución que hacían, o sea, Sí, porque esos eran así como el refresco oscurito que tenemos. Por todos lados encontrados Sí, revistas. pues de hecho, pláticas de, por ejemplo, las revistas que eran un tiraje cantidad y tenía que llegar hasta el más escóndito lugar, ¿no? Del país. Sí. Ujú. Y sí, mi papá dice que cuando estaba chiquito en su pueblito, pues en las peluquerías era donde él se deleitaba leyendo Las las revistas que llegaban, ajá. ¿no? Y eran revistas como, por ejemplo, La Llorona, Juan Sin Miedo, El Payo. Había un montón de revistas muy buenas. Hasta que llega, yo creo que la etapa en donde dice tu papá, no, de aquí soy, ¿no? Cuando se junta en esta editorial, ay, se me fue el nombre de la editorial, que ahorita es Editorial Argumentos. Edar. Ujú. Argumentos, ¿no? Ajá, Edar, editorial Argumentos, que la señora Yolanda y su Pues esposo. trabajó con ella, entonces con Yolanda también. Sí, ¿no? O sea, Yolanda era la escritora pues ahora sí que la principal y la dueña de la editorial. Y ella, pues no es por nada, pero sí era una fregonaza para escribir y mantener ese suspenso, ¿no? De mantener esa historia para que
te naciera la curiosidad de comprar la siguiente semana. Tengo una duda. ¿También él hizo lo del látigo negro? No, Sí, ¿no? ¿No? no. Él decía que sí, ¿no? Sí, es que yo hacía escuché Es que, sí. bueno, Ah, mira, es que te voy a platicar. En esa época como que todos Ajá. formaban, hacían cosas, hacían o sea, como ahora se llaman collage, ¿no? crossover, ¿no? Sí, Como ajá. ahora, como ahora se llama el crossover, Ajá. pero en ese entonces, porque mi papá también participó en Yolanda, Escúchame, Doctora Corazón, en el Pantera, por ahí hizo algo de Batman, trabajó también, hizo cosas que, pero realmente sus dibujos, él cuando entró a trabajar a EDAR, su revista fue Milagros de Cristo. Pero ya nos estamos saltando un poquito porque después de José G. Cruz, él se siente ya muy, muy independiente, muy... Dice, yo ya soy. Ya soy, Sí. ya me realicé, Ajá. ya de aquí soy. Y él quiso sacar sus propias historietas. Ok. Sí, pero no funcionó porque eran historietas de 360 cartones o de 360 páginas y dijo, no, pues no, eran historias muy largas. Pero bueno, de ahí se mete a trabajar a la sección amarilla, a hacer anuncios publicitarios, aunque no le gustaba, y empieza a trabajar con otros dibujantes en un estudio que se llama Estudios Rotográficos ahí por la colonia, la colonia tabacalera. Y a partir de ahí le dice un amigo, mi papá siempre anduvo toque las puertas para que le dieran a Tarzán en México. Okay. Nunca se lo dieron. Y le dieron el halcón negro. Y hizo unos números de halcón negro, que salieron muy bonitos en esa época, que estudió muy bien el estilo de cómo se hacían los dibujos, los cómics americanos, y entonces empieza a hacer pruebas en diferentes lugares y le dice, mira, ¿sabes qué? Hay un cuate que se va a salir de Editorial Argumentos y hace Milagros de Cristo, ¿por qué no tomas esa revista? Es mensual. Le dijo a mi papá, pues va, se presenta, me dijo, yo, pues así como figura seria, pues sí me gusta, pero él siempre trajo un proyecto bajo el brazo que se llamaba Coyote, y que es un dibujo muy cómico, mi papá fue más de vis cómica, pero nunca le dieron, en realidad, ahorita platicamos de eso, que realmente nunca le dieron ese empuje para que se desarrollara en esto. Entonces le dicen, no, mira, lo único que hay aquí es el libro único y Milagros de Cristo, ¿qué quieres? Y dice, bueno, pues tomo el libro único. Y se da, mi papá es feliz porque le dan la historia de Marilyn Monroe. Y después empieza ya a hacer mensualmente Milagros de Cristo. Duncan también. Isadora Duncan y Madame Bovary. Bueno, hizo varias y después ahí es donde te digo que hace como especie de crossover porque el titular de una revista que se llama Episodios Ejemplares era Antonio Gutiérrez, que después fue el dibujante estelar de Lágrimas y Risas. Lágrimas y Risas. Y entonces le decían, mira, tiene tanto trabajo el señor Gutiérrez que ayúdale. Y entonces mi papá hacía. Empezó y a empezó a hacer unos y luego otros. Y oye, que el señor Gutiérrez ahorita tiene mucha chamba, ayúdale con Doctora Corazón a ilustrar, ¿no? Porque Doctora Corazón era cartas que mandaba la gente hacia historia, entonces hacían historias y mi papá las ilustraba. Las ilustraba, ¿no? Entonces ese fueron los inicios de Sixto Valencia en Editorial Vid, y ya estamos hablando ya en los años 60. Él decía... Digo, en EDAR, perdón. Ajá. Él decía que cuando le tocó hacer lo de Milagros de Cristo, o de Cristo, estaba... que no sabía cómo dibujar la ropa de la época de Cristo y que se apoyó mucho en sus hermanas para decir, bueno, ¿cómo sería Palestina? Porque sus hermanas sí iban a la iglesia y sí iban a esto, y él se apoyó mucho en sus hermanas, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, entonces le pedía telares a mis tías. Ajá. Y entonces a mi mamá le ponían las túnicas y entonces con sombras y luces y todo, entonces veía la caída, o sea, porque aparte tenía que ser
la caída de lino, ¿no? Porque Sí, era sí, de claro, la sí. época, ¿no? Sí, De sí, lino, claro. por las túnicas y todo. Entonces mi mamá la tenías ahí como haciendo Entonces, sus entonces fue su cosas. musa, Las Sí, fue arrugas, fue su fue musa, su modelo. arrugas. su modelo Entonces, en ese momento, qué bien. y bueno, mi tía pues, proveían y al día siguiente me entregar, Ajá. pero había que conseguir ese tipo de tela, o gasas, ¿no? Los velos y todo ese tipo de cosas. Mónica, ahorita comentaste una cosa muy importante. Mi mamá le posaba a mi papá. Ujú. ¿Cuándo entra doña Victoria a la historia de don Sixto? Uy, no, déjame decirte que mi papá se viene a los 11 años Ajá. del pueblo natal y vive en la colonia Roma, pero mi otro tío, el hermano mayor de mi papá, tenía un molino en la colonia, en Axotla. Y entonces, como mi papá era el chiquito y tenía que, para sus estudios y sus domingos, yo lo mandaban a ayudarle a mi tío. Y allá también habían puesto la carpintería mis tíos Los otros mayores. tíos. Déjame decirte que uno de los motivos por los cuales se vinieron, es porque mi tío Modesto, El el dibujante. dibujante, el artista, murió. Y entonces hubo un pleito, lo mataron, nunca quisieron investigar el por qué lo habían matado, entonces casi con el corazón apachurrado se vinieron a México. Entonces mi papá pues como que tenía ese compromiso de ayudarle a los hermanos, ¿no? Y venía y le ayudaba en un molino. Pero el molino y la casa de mi tío daba a donde mi mamá vivía. O sea, Ok. era la Ah, barda, Eran la vecinos, barda era, eran nada los más vecinos. había, Entonces ya separaba una teníamos barda. quien fuera al molino diario, ¿no? Sí, entonces mi papá tenía 15 años y mi mamá tenía 9. como 9 años. 9. Entonces, y siempre le decía, porque mi mamá siempre fue güera, ¿no? Y güera, yo me voy a casar contigo. Sí, hombre. Yo me voy a casar contigo. Sí, hombre. No, había que darse, por lo menos a rogar, ¿verdad? Y entonces hubo un inter donde mi papá se va ya a vivir a Xotla. Pero eso te estoy hablando ya cuando mi papá tenía unos 22 años. Y pues mi mamá tenía como 14, 15 años. Entonces de ahí ya no la soltó. O sea, Me fue salía muy por todos rápido. lados. O sea, casi siempre Antes no la estuvieron robó, juntos. Sí, Así es. prácticamente, Sí, o sea, sí quería. Así quería. se casaron en 1960 y duraron casi 56 años de casados. Oh, toda una vida. Toda una vida. Sí, Toda todo. una vida. Sí. Pero esos son de esos matrimonios chistosos porque dices, güera, me voy a casar contigo. Sí, no, pues sí. Y de veras se casó, o sea, nunca quitó el dedo. Era muy perseverante, entonces, y esa, incluso para dibujar, o sea, siempre, porque cuando lo mandaban allá con estos tíos a ayudarles, pues los tíos, oh, no, pues necesitamos manos, hombres fornidos, o sea, fortachones. Sí, sí, Mira, sí. nada más tú estás bien flaco y bien enclenque. No, necesitamos un muchachón acá. No, tú tienes que ser rudo. Y lo ponían a cargar costales con el maíz y para el nixtamal y todo. Y mi papá nunca desistió, jamás desistió de seguir dibujando. Qué A bueno. pesar de que la rudeza que les causó sus hermanos para que hiciera un hombre fortachón, dijo. No, No, qué bueno que no desistió porque si no nos hubiera dejado sin un personaje Sí, de los más entonces, icónicos de la historieta mexicana, ¿no? fíjate. Hacía sus dibujos y se los quemaban. Los metían al calentador de... Al boiler Al boiler. Al de boiler. combustibles. ¿Te acuerdas? todos esos dibujos, si los hubiera tenido todavía, No, imagínate. Sí, era lo que imagínate, decía él. siempre le dijimos, híjole, cómo me hubiera encantado tener o sea, su cuadernillo, ¿no? Donde hacía sus apuntes. Sus primeros dibujos. Calendarios. Dibujaba atrás de los calendarios. Ok. Ahora, mucho crossover, mucho de aquí, mucha chambita de acá, mucha chambita de acá. ¿Y cuándo surge este personaje fantástico? Bueno, ya estaba casado, Ajá. pero yo creo que estaba súper inspirado, ¿no?
Y de repente le dice la señora Yolanda, fíjate que quiero retomar el personaje, que no sé qué, porque pues, yo hice mis pininos ahí en Pepín. Dice, de Memín, dice mi papá. Claro, o sea, claro, es más, yo te traigo bocetos. Y y dice la señora, pero sí me gustaría que fuera un Memín diferente al que salió el Pepín, o sea, que era un niño bembón, de ojos grandotes de plato, un nariz de bolita, unas orejas prominentes, chaparro, calvo, medio zambito, que sea un niño entre 8 y 9 años de edad, que sea muy vivaraz, muy viracho, pero al mes también como tontito y que sepa meterse en problemas, pero que ocupe su inteligencia para que se haga salir de ellos sin problemas y que sea muy amoroso, que su mamá lo quiera mucho y que la quiera mucho a su mamá. Todas esas características se las planteó la señora Yolanda y pues ahí está el resultado. Este es el resultado, un personaje pues que todo el mundo conocíamos. En mis tiempos era Memín Pingüín, después ahora resulta que era Memín Pinguín, ¿no? Y que pues la verdad es que es un personaje que el que no lo conozca es pues muy raro que no lo conozca. Es un personaje muy icónico de la historieta mexicana, inclusive de pues ya de nuestra historia, ¿no? Así es. Sí, porque fueron aproximadamente 370 capítulos, ¿no? La primera edición, que es en sepia y de este tamaño, en tamaño carta, son 366 números. Y ya en la segunda etapa se aumenta a 372. Ok. Porque ahí otra vez volvemos, mi papá decía, oye, Yolanda, bueno, mi papá hablaba mucho con la señora Yolanda. Oye, Yolanda, fíjate que hay como que le falta saborcito a esta historia, vamos a meterle algo más. Entonces, bueno, extiéndela tú. Entonces mi papá le metía ahí algunas extensiones en cuestión de argumento y de extensión de viñetas. Lo bueno de todo es que creo que se lleva muy bien con Yolanda y pudieron hacer una buena mancuerna a eso iba, o sea, para esa historia, que, ¿no? Que la señora tenía un talento difícil de volverlo Además, a ver. Las ocurrencias, ¿no? Sí, y se junta con Sixto Valencia, que pues casi le leía la mente, o sea, ellos dos siempre dijeron que el personaje que Memín les hablaba. Ok. Sí, decía. Hasta ese punto. Siempre. Decía tu papá que platicaba con él, ¿no? Ajá. Sí. Que a veces dejaba los dibujos y el dibujo le decía, ven, ya dibújame, coloreame. Sí, mira, síguele acá, Ajá. síguele acá. Y la señora también, ¿verdad? La señora Yolanda decía, no, si Sí, me condenado también. Negrito a veces me tiene esclava, o sea, soy esclava de Negrito. Y sí, o sea. Hay un pasaje maravilloso de Memín, y ese siempre me acuerdo de esa anécdota, en donde él creo que está jugando a escondidas en la casa del güerito, ¿cómo se llama el güerito? Se me fue el nombre. Ricardo. Y Memín se mete al closet. La mamá lo ve que se mete y le abre y le dice, ay, ¿quién metió este chango aquí? Hay un chango en mi closet. Y Memín decía, ¿dónde? Él volteaba, pensaba que había un chango en el closet. Y luego se sale corriendo Memín y dice, ya se salió el chango. Y él pensaba que lo estaba correteando. Pero la mamá siempre estaba hablándole de que el chango era él, o sea, haciéndole referencia a él. Decía, no, ya se salió el chango. Y él corría más. Ahí ves la inocencia del personaje y la ocurrencia. No, y de hecho, pues todas las anécdotas de los cómics o de las revistas eran muy sanas, o sea, y siempre digo, con una parábola de decir, no debes de hacer esto porque te puede pasar esto. Exacto. Sí, o sea, siempre tenía un fin cada revista. Sí, porque su mamá lo azotaba, pero era con motivo, ¿no? Sí, pues castigaba. Y era una reprenda, pues, violenta. Ajá. En apariencia. Pero dice mi papá que jamás le pegó con la tabla directamente del clavo, sino que le daba por la parte de atrás, o sea, sí. ¡pum! Pero sí, lo tenía bien lo tenía bien de hecho, despachado. todos conocimos la tabla por el clavo, ¿no? Exactamente. Porque era así como muy icónica también de la revista y de Memín Pinguín en ese tiempo, ¿no? Y después la famosa gorra, que era la gorra de Memín Pinguín. Todo el mundo relacionamos con Memín Pinguín con la gorrita también, ¿no? Porque ese era del béisbol. Del béisbol, de los Diablos Rojos. Del equipo México. Sí. Ajá. Entonces, y los tenis, que eran estos tenis, se los regaló
Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Un señor que vivía en la misma vecindad de Memín, y se los regala, y le quedaban grandes, y él dijo, no importa, así los voy a seguir usando toda mi vida. Ay, ¿cómo se llama este señor? Ahorita se va a acordar. Sí, ahorita me No se acuerdo. preocupe. Ahorita nos acordamos. Que son los famosos tenis Y además la playera clásica también, ¿no? Bueno, él usó varias playeras en el cómic, pero la más icónica es esta, ¿no? de playera a rayas, sí. Ajá. Su playera a rayas y su pantalón azul Y sus ocurrencias. y sus ocurrencias. Porque sí, que ocurrencias tenía. Y después viene un montón de cosas que ya nos traen a mucha referencia a Memín Pingüín en todos lados, ¿no? Esta figura que está aquí, el Memín Cagón, lo vamos a poner para que lo vean. Es una referencia clásica de de donde íbamos a Chapultepec, donde ibas a donde fueras, salías Chapultepec, las ferias, el cine, había esas figuritas. Así Esa es versión moderna, pero Sí, ese esta, no, ahí hay uno que es Ese- original. este. Hay que uno está aquí. original, Este es el bueno. original. Ajá. Este es el mero original, Sí. Este Y sí. de hecho tiene la fortuna de también tener la bolsita de las... de las mechitas. Las Ahorita las mechitas. buscamos. Por ahí debe sí, estar. por ahí está. Aquí Aquí están, aquí están las mechitas. Entonces se ponían en esta Esta parte. mechita se le ponía ahora sí prendía que un en el- cerillito y Memín, Memín se ponía a hacer de la popis, ¿no? sí, Tiraba así como que la tirita se Sí, de hacía hecho. churrito, ¿no? ajá. Ah, pues ahí dice. Sí. En el orificio del trasero del negrito, acomódalo en el ángulo de tu preferencia y con un cerillo enciéndele la pasta y jaja, empezar a hacer popó. Qué fabuloso es esto de... Qué hora divertido estar de jugando las con esas figuras. figuritas, ¿no? No, es increíble y tenerlas así en la mano. Yo creo que igual, todo mundo conocemos a Memín, pero si nunca tuviste uno de estos en tu infancia, tampoco tuviste infancia, Tú ¿no? dices infancia, exactamente. Voy a parar a ponerlos Y aquí. lo que estoy viendo ahorita, toda esta gama de juguetes, tanto como juguetes de destreza como juguetes de figura. ¿Quién fue el que empezó a hacerlos? Si fue también por ese señor Sixto que él haya querido hacerlos, o fue porque ya otra persona se quiso Colgar del colgar barco. colgar de la revista, No, mira. o qué pasó. La mayoría de las cosas que están aquí en exhibición pues, son apócrifas, o sea, Ok. es por el gusto del mismo pueblo que empezó a pensar, dice, pues a lo mejor de por aquí puede tener un medio de ingresos o algo así, ¿no? Y creo que si lo hubieran, conociendo a mi papá como era, yo creo que si alguien se hubiera acercado, oye, don Sixto, me da permiso de realizar este personaje, mi papá le hubiera dicho, hazlo, no hay bronca, o sea, adelante, pero hazlo bien, yo te doy el diseño. Que eso sucedió con el primer Memín. Se fue a mi papá, investigó con un señor de la Merced, y mi papá llegó con un modelo así, bien hecho y todo, Ujú. dijo, hazlo. Y el señor se espantó y jamás volvió a verlo, ¿no? Ok. O sea, tu Entonces- papá también tuvo mucha intervención con el cagón. Sí, porque Ah, mira. le llevó el molde, pero el señor nunca lo quiso hacer bien. Mi papá le dijo, mira, este es el molde que Ah, ok. así, con estas proporciones, y se veía hasta más chistoso. Yo siempre Fíjate. pensé que eran así piratas, pues, de que la gente al se le ocurrió. Pero entonces tu papá también hasta... No, sí son ¿Qué- piratas, qué? pero mi papá Ah, ok. quiso O sea, incursionar quiso o ponerlo mejorarlo, bien. o sea, Ok. ponerlo bien. Fíjate No, que, no bueno, sé. yo me acuerdo, tengo una anécdota de parte de mi mamá. Mi mamá hacía peluches. O sea, ella cosía, iba al centro a comprar Fieltros. todo el fieltro y todo eso. Y compraba, yo recuerdo mucho que compraba las manitas, los zapatitos, el morenito, ahora sí que el memito todo como empieza y ella fabricaba el muñeco. Ujú. Y sí lo estuvo vendiendo durante un buen tiempo. Pero yo pensaba que de niño, y ahorita que estoy pensando, porque la verdad yo no tengo, yo desconocía de estas figuras en este momento así, que tuviera una patente y realmente nunca la tuvo. O sea, ahora sí que llegaron y dijeron, vamos a hacer el morenito y hay que No, hacerlo. Memín, el primer registro como derecho de autor, mi papá lo tiene de 1972.
Y de ahí, anteriormente, pues entonces la gente hacía de todo. Había billetitos. Mi papá hizo un diseño de un billetito que se llamaba Los Memines, y entonces eran billetes que se... No sé si te acuerdas de esos cartoncitos que había en las tiendas. ¿De los chicles? ¿O de...? Comprabas chicles. Sí, jalabas el chicle, se daba un número y había juguetitos ahí. Exacto, pero en lugar esto de los chicles, comprabas tú un sobrecito y ahí venían billetes. Ok. Entonces tú podías canjearlo por el juguete. Oh, muy bien. Y no, o sea, verdad que era matador eso, era juntar y cubetas, porque pues eran 10 centavos lo que costaba el sobrecito. Ok. Y mi papá y mi mamá a todos nos Hacer tenían la ahí lotería. hacer la lotería, pegar muñequitos y todo, y distribuirlos a las tiendas y todo. Eso sí fue idea de mi papá, pero pues a alguien más le gustó la idea y se lo llevó para la costa de Mazatlán y de por allá, y hizo su agosto y ya nunca reportó los ingresos. No, pasó cada cosa. Sí, Mira, me realmente, imagino. mi papá hizo arte por arte. O sea, nunca fue su intención enriquecerse. Que, pues, si lo vemos así de forma bohemia, dices, ay, qué padre, o sea, se dio. Pero si lo ves así ahorita en cuestiones económicas y como está el mundo, dices, oye, qué mal, ¿no? Porque qué injusto fue. O sea, de que nunca haya tenido una retribución económica al nivel o a este nivel popular como fue el personaje. Pero nosotros nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de lo que creó mi papá, pero sí, en ese sentido dices, ay, pues sí, como que sí debió de haber previsto alguna forma comercial o económica donde tuviera un ingreso, ¿no? De Provecho a todo sacarle esto, provecho. ¿no? Ahora, y luego cuando se vienen los homenajes, se vienen libros, se vienen revistas, se viene, por ejemplo, el especial de Memín de 50 años, que viene el disco, que ahorita les voy a preguntar sobre eso. Viene una serie de timbres postales que desafortunadamente para nosotros no lo sacamos pudimos, ¿no? con orgullo porque dices, bueno, pues es que son los timbres postales de Ben Pinguín y todos felices. Bien decía José Luis y la señora Mónica, de que en cuanto salieron, el mismo Sí, día se volaron, acabaron. volaron. Y además la compra no fue nada más mexicana, No, sino fue a fue nivel mundial. mundial, porque los estadounidenses en su criterio dijeron que era alusión a algo racista y que era pues que era cosa del diablo, casi dijeron. Sí. Entonces que eso no debía de ser y que esos timbres postales en vez de fomentar un homenaje estaban fomentando el odio al racismo en una cosa muy de los Estados Unidos. Sí, muy pensado. Pero la verdad es que era un homenaje a un gran personaje e inclusive a tu papá, ¿no? No voy a parar para que vean, voy a sacar aquí están los timbres postales Sí. para que los vayan viendo. ¿Nos platicas de ello? Mira, mi papá junto con Ramón Vallosera también fue un historietista de la época muy, muy relevante. De hecho, es el creador del color rosa mexicano. Okay. Después este señor se hizo diseñador de modas y participó en Señorita México y todo ese rollo, ¿no? Bueno, nada más para que tengan una idea de quién es Ramón Vallosera. Este señor tenía muy buenos contactos con gente estaba muy bien relacionado, y entonces dice, oye, fíjate que mi amigo está ahorita de director en la Lotería Nacional, y le di la idea de que hiciéramos un homenaje a la historieta. Y dice mi papá, ok, vale, porque de hecho los timbres dicen la caricatura mexicana, pero era la historieta mexicana. Sí. Y le dice, órale, va. Y dice, ¿por qué no te haces un boceto de Memín? Bueno, mi papá hizo uno, se lo entregó. Hizo otro y, no, pues que sí le gustó. Y que sí le gustó. Pero hazte otro. Oye, pero sí, hazte otro. Ay, ya hace otro. Y se lo lleva. Bueno, para no hacer cuento largo, llevaba como 20 bocetos mi papá, o sea, 20 dibujos. Dice, oye, pero pues, ¿por qué tantos dibujos? Y pues, cuando sale la emisión de un timbre es una imagen y tanta, ¿no? O sea, así salió la de Cantinflas y así salió la de la familia Burrón. Dice, no te preocupes, o sea, mira, van a escoger, tú no te preocupes.
habían dicho que se iba a inaugurar tal fecha y se pospuso y se pospuso y se pospuso y se pospuso. Y dicen, papá, mira, sabes que ya ves, ya estoy como que medio aburridito del tema y nada más estoy ya haciendo dibujos y nomás no. Y nomás no acepta sale, nada. ¿no? Ajá. Uno, y son puros regalos porque realmente pues ahí no había retribución. Y dice, mira, no te preocupes, ya va a salir. Y dice, bueno. Y un día le dicen, oiga, ¿qué le parece la fecha del 28 de junio para que se haga la cancelación del timbre? El timbre. No, el 29 de junio mejor. Y dicen, papá, pues ahora le va. El día que ustedes digan, pero que ya se haga. Pero precisamente 2 días antes, el presidente Fox había ya tenido una especie como de réplica hacia unos comentarios que había tenido la Casa Blanca, ¿no? En donde decía la Casa Blanca que los mexicanos siempre, ya ves que siempre Sí, somos claro. somos el arrocito en el, Sí, los malos. el negrito en el arroz, ¿no? Y entonces el presidente le contesta y dice, mire, ya, para acabar pronto, los mexicanos hacen lo que los negros en Estados Unidos no quieren hacer, ¿no? Y ahí, Ups. sí. Entonces, como que ese comentario fue de tomar cualquier cosa con pinzas. Y en eso sale el timbre postal. Sí. Y entonces el reverendo Jackson, que en ese entonces estaba, dice, ¿cómo? Pues, mire, nada más es el estereotipo de la raza negra, los mexicanos no nos quieren, nada más nos critican, y nada más, miren, nada más los rasgos tan grotescos que con los que están haciendo alusión a la raza negra, y Es que etcétera. estos rasgos, les voy a explicar por qué. En Estados Unidos las películas no eran para los negros, perdón por la palabra, pero no eran para los negros. Entonces se contrataba gente blanca y los pintaban precisamente así y les pintaban los labios de esta manera para que resaltaran en las películas americanas. Esto era un rasgo bastante racista para las películas de aquel entonces, porque no se contrataba a ninguna persona de color para que hiciera la función de una persona de color. Y eso fue lo primero que se radicó en Estados Unidos, los personajes o los estereotipos de Estados Unidos así. Y Memín Pinguín, independientemente de cualquier cosa, pues, estábamos muy alejados de ese tipo de racismo como estuvo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí pues había como que convivíamos bien con la gente de color y no pasaba absolutamente nada, no había como ese racismo que existía en Estados Unidos, ¿no? Cuando salen los sellos, ¡pum! Lo primero que ven es que los labios están muy resaltados y que la persona es de color, ¿no? Es más, o sea, mi papá siempre dijo, es como un homenaje a toda esta raza étnica que tenemos en México que está un poquito segregada. Y al contrario, o sea, es como, porque la Malinda habla como los costeños, ¿no? O sea, como Ajá. los negritos de costa y Sí, está y más, mi niño. está más metido a eso, ¿no? Sí. Directamente a los costeños, es un costeño, o sea, Exactamente, realmente, o sea, porque no... Memín se supone que es veracruzano, o sea, nació en Exactamente. Veracruz. Y y ahí hay una etnia importante de raza negra, entonces, ahora, ya no podemos decir negro, Entonces somos decir afroamericanos. Afroamericanos. Que todo se puede Entonces, enojar. a partir de ese entonces hubo una serie de controversia, pues que no tenía nada que ver, pero bueno, en fin, se dio y entre que el conflicto que el presidente Fox tenía con el reverendo Jackson en la Casa Blanca y que sí, que no, los timbres se vendieron como si... ¿Por qué? Porque el mexicano obviamente dijo, oigan, es un personaje muy nuestro. Sí, Es un personaje que viene a ser parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra infancia, de nuestro entretenimiento, ¿no? Que fue antes de la televisión. Dice, ¿por qué? ¿Por qué esa? Y entonces como que hubo una respuesta muy, muy diferente a lo que esperaba Estados Unidos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que de repente se presenta a mi papá la cancelación de los timbres y dice, son 5, en lugar de que sea una Sí, sola son 5 imagen, diferentes. son 5 Salieron 5 timbres diferentes. diferentes. ¡Ay, qué padre! ¿Y los demás? No, pues es que se los regalamos a la directora de no sé qué, y que la señorita de no sé dónde, y que la proveedora de acá, etcétera. Bueno, los otros 15, quién sabe dónde quedan.
Pero entonces, a lo que iba es que dices, esos cinco estampillas, la gente le dijo, no, es que son de nosotros, o sea, Ajá. son 750, la emisión es especial, y no hay forma de volver a sacar más. Entonces se vuelve como de colección. Y fueron 750,000 estampillas que se vendieron en cuestión de horas. O sea, es Sí, sí, impresionante, sí, fue muy rápido. es impresionante ver cómo las servicios postal mexicanos se Sí. vieron llenos, repletos. Y rebasados porque mucha gente nada más iba a comprar los puros sellos. Y además, si los americanos pensaron que con esto íbamos a terminar el problema, no, porque después sacaron una revista que venía con un disco donde por primera vez oíamos la voz de Memín Pinguín cantando. Y que se postula como presidente de la Sí, República. Exactamente. Y que se vendía precisamente, salen los timbres y es la polémica. No, que los timbres y lo que tú quieras. Ah, sí, a los 15 días, véngase mi papi, vámonos con el libro, precisamente de Memín Pinguín, postulándose para presidente. Y venía con un CD donde había canciones, ¿no?, que cantaba él. Sí, fue una etapa muy, muy chistosa porque, digo, lejos de pensarlo, porque incluso la historieta ya había formado parte del baúl de los recuerdos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, en el 2005 resurge y empiezan a sacar. En el 2005 hubo 3 ediciones de Memín Pinguín. Que incluso tú ibas al puesto de periódicos y le decías, ¿quién es Memín? Y el señor del puesto de periódicos te preguntaba, ¿cuál? ¿El alto, el chico o el nuevo? O sea, ¿qué se refería con esto? El alto, porque ya venía una edición publicándose y entonces iba como en el 200 y tantos. Ajá. El chico era el 20 o la nueva, que era una publicación que salió en diciembre. Aquí es grande, ¿no? Y luego... No, ese es el de allá. ¿El Tecnocuento? No, esos salieron en el Inter, como ok. en el No, 2002, son estas revistas, 2003. como esta que está acá. Una que salió acá, que es venía en la edición homenaje que venía corriendo, y entonces por eso te digo que era el número alto, el número chico y el número nuevo. Para ¿Sí? ponerlo aquí. Y eso dio como revuelo para que pues surgieran muchas cosas. Muchas así. cosas más. Discos, música, canciones, No, bueno, tarjetas. Salió el timbre y al otro día nos hablaron por teléfono a las 7 de la mañana. Nos hablaron y le dije, Sixto Valencia, pero en inglés a media lengua, pues yo no hablo inglés. Sí. Y le digo, oye, que te hablan el reverendo Jackson, de parte del reverendo Jackson. Y dice, Sixto estaba durmiendo y dice, Michael Jackson. Le digo, no. Le digo que el reverendo Jackson, pues eso es de Estados Unidos. Me dice, le digo, pues sí, pues contesta, a ver. Y le dice que por favor suspendieran, le tuvieron que poner traductor, que por favor suspendieran el timbre porque ofendían mucho a los Ya se había acabado los timbres. Pues ya Ya había que se volado, ya no había. Ya que logró, ya se había volado, ¿no? Ese día fue cuando volaron, porque te estoy hablando de que era el 29 fue la cancelación. El 30 se siente ofendido porque a través de los medios de comunicación se entera de que pues había emitido un negrito con con facciones grotescas según él. Y dicen, papá, ay, ¿cómo crees? Y yo trato de hacer a mi Memín bien bonito. Pero luego salgo, yo todos los días barro la calle, salgo con mi escoba y veo un montón de gente. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? Y vienen hacia mí y dicen, ¿aquí vive Sixto Valencia? Sí, aquí vive. Y dice, no, pues lo venimos a entrevistar, pero pues son las 8 de la mañana. Yo siempre me pregunté, dije, bueno, si encuentran a mi papá, ¿cómo es posible que no encuentren a los criminales? O sea, porque al día siguiente ya estaban todos los medios de comunicación en la puerta, ¿no? Sí. Y así fueron por casi 3 meses. Mi papá le tuvo que poner horario por tanto tiempo porque mi Sixto papá cayó no comía, agotado, o sea, sí, no comía, tuvo no problema. hacía nada de estar dando entrevistas. En ese inter se hace... Y de periódico,
Sí, los sí, me teníamos imagino. todos, pero llegó Valdiosera, no, préstame los que voy a hacer esto, voy a hacer, se los dio. Y hasta ahorita, No han regresado. no, pero bueno, todas las noticias están Ahora, si no mal recuerdo, publicadas. esta revista que trae el disco de Memín Pinguín venía con esta figura de plástico, ¿no? No, esa la compré en un mercado, esa sí la conseguí en un mercadito, pero Porque, Pues es, casi porque todo yo, lo hemos conseguido, hasta yo la las conseguí camisetas nos precisamente, dio la emoción. conseguí en un puesto de periódicos. Sí. Y entonces como que tenía, yo la relacionaba con la revista. no, venía únicamente el disco que viene cantando Memín, que por cierto no Ok. es muy buen cantante, que digamos, es más simpático que cantante. Y bueno, y ahí te digo, se dio el boom de todo este tipo de productos, algunos autorizados, por ejemplo, esto sí era por parte de la editorial Vid, de las colecciones, pero me he encontrado con este tipo De recuerditos. no, mira, que es un álbum. Sí, listo. Ah, sí, también. Me lo vine encontrando en la Merced y hace poquito todavía lo vi en un puesto de periódicos. Es un dibujito, es un librito para iluminar, con dibujos y hasta te enseña cómo dibujar Memín y Está toda la padre. cosa. O sea, ¿cómo es posible? Dices, bueno, y pues obviamente no trae ni Aquí está la editorial, cara, no lo voy a trae poner así para que nada. lo vea la gente. Para llevarlo al Porque editorial, viene que, inclusive por cierto, ni le cómo pagaron dibujar a su trabajo. Memín. Ahí está la carita de Memín. No, qué mal. Círculo 1, círculo 2, labio grueso, orejas grandes, cabeza redonda. Ahí está. Está fabuloso, fabuloso. Sí, está muy bien hecho, pero pues fue una idea que presentó mi papá en la editorial Ajá. y pues alguien dijo, vpues mira, vamos a De aquí aprovechar. soy y aquí No, y voy. además trae la firma, ¿no? Sí, trae la señor firma. Valencia aquí en la esquina. Se quedan con tanto trabajo. Sí. El señor Valencia, ahí está la firma. O sea, es original, porque viene la firma. Sí, exacto. No, está fabuloso, ¿no? Este librito es uno de los más importantes, Aníbal, para que lo bueno, pases. Sí, lo vamos a poner aquí. Dentro de todos los trabajos que realizó Sixto Valencia en Editorial Argumentos, o que fue posteriormente Grupo Editorial Vid, le dieron a cargo esto que son cuentos clásicos, ilustrados. Pero, dice, mi papá está muy plano, o sea, los cuentos clásicos, pues, lo hace mucha gente. Obviamente, pues, él decía, ¿no? Pero, pues, tiene su estilazo. Pero aquí tenía algo muy chistoso, que es esto. Si ¿El gustas Baby tomarlo, Pingüín? mira. No, sí, de hecho lo estábamos viendo Pues, ahorita. sí. La animación, ¿no? Que le pone, Sí, que se va le hace moviendo. mi papá Se va una animación, moviendo. por eso es que le dice un cuentito con Vamos a hacerlo- cinito. Vamos a hacer otra vez el cuentito con cinito. Con cinito. Y entonces de ahí a mi papá le surge la idea de hacer un cortito animado. Lo Ajá. presenta. Y dice, no, Sixto, eso no pega, eso no funciona acá. Pero va el hijo de otro dibujante, lo presenta y es el que todo mundo ve ahora en internet y que lo puedes bajar en YouTube, lo que tú quieras. Es un videito cortito, ¿no? El Sí, que por ahí. está Memín despertándose. Ajá. Pero el que hizo Sixto Valencia, nunca Fue el le que me dieron. mandaste ahorita. El que te mandé, eso lo acabamos de retomar hace 2 años, que me ayudó un ayudante de mi papá a integrarlo, pero los dibujos son de Sixto Valencia porque él hizo al estilo como se realizaba antes, Ajá. de cuadro por cuadro, Sí, sí, sí. dibujo por dibujo. Ese video lo vamos a subir al rato 24, ahí en Sí, Nostalgia. sí, el video En lo vamos a video de subir. Nostalgia para Sí. que lo puedan apreciar. Está muy padre. A mí O me sea, gusta sí, porque tiene todo ese dote casero, ¿no? De Sí, que sí. se Y ese hizo. sí es de Sixto Valencia. Ese sí es de Sixto Valencia. Perfecto. Sí. Pues también lo que estaba viendo también por aquí es la paleta de dulce, que también llegó a Ese también salir. lo sacó Vid. Ese sí De también fue Vid. autorizado. Esa sí es original. ¿Ese es original? Vamos a ver la paleta de Victoria. Sí, salieron cantidad de cosas. O sea, tú ibas al tianguis y veías
en el número de playeras, Sí. de juguetitos, bueno, hay loterías, Sí, es lo hay que estoy viendo que hay loterías, memoramas, memoramas. Llaveros. pins, dijes. Hay otra cosa que a mí me interesa mucho y que me llamó mucho la atención, Dime que para es ponerlo el aquí. parche. El parche. Ahí había un El parchecito. parche. Aquí, Por- Aquí hay aquí está el aretes, parche. pins. Ese parche. Ese parche Vamos con el ese es parche. original de los años 60. Sí, por eso quiero que lo pongas, porque ese es uno de los íconos también de Uy, ese esto qué tiempo. bueno que no lo vio el reverendo, porque aquí sí No, es ahí negro, sí, negro, ahí sí ya se hubiera, negro, cambujo, caníbal, No, ¿no? hombre, caníbal, hombre. sí. nos hubiera declarado No, la guerra, ¿no? aquí sí era ya invasión directamente. Oye, ahorita que estuvimos viendo esto de la guerra y de la invasión y la famosa, él dibujó una historieta también para Vicente Fox, si no me equivoco. Sí, Él también. hizo bueno, lo que cuando estuvo en la candidatura el presidente Vicente Fox, el de hoy, Hoy, le dice los amigos de Fox que tenían una oficina ahí en Polanco, oiga señor, pues queremos hacer la biografía de nuestro candidato en historieta. Y dijo, pues órale va. Y la hizo. Y salía aparte una página completa, o sea, Sí. en el Reforma, con una página cada 8 días de esa misma historieta. Después ya salió compuesta cuando fue la campaña. Como que José Luis no agarra dónde No está agarra la dónde onda de está la la onda. cámara. Aquí está, mira, aquí Pero está, mira. mira, pásamelo Aquí está, para acá. Bueno, ahí está. Aquí lo podemos ver aquí en cámara para que... Con eso nos divertíamos cuando éramos niños. Creo que también anda medio mal, pero aquí está, mira. Ahí está. Esta es una marioneta Sí, con y un ahí palito, hay ¿no? hay un títere también. Para que vean, mira qué bonito está. Y aquí hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Está bien, ese. Este es una de esos libritos que dan para descuentos de viajes y ese tipo de cuestiones, pero este es de Villa Villa de Tezontepec. Donde El- nació en Sixto. Hidalgo. Donde nació. Sí. El grupo de comerciantes, la Cámara de Comercio de... Ay, trae los timbres aquí. mira. Sí, la Cámara de Comercio de allá de Villa de Tezontepec, para que pues para tener mayor auge y que se anunciaran en esta pequeña revistita, pues sacó la portada de Memín. Y mira, o sea, si le echas lente, son más de 200, más de 200 locales. Pues que viene. Se animaron y pues obvio. O sea, no fueron poquitos, fueron No. casi, yo creo que todo el pueblo, Todo el pueblo se anunció, todo el las sistema tortas, económico del piel, pueblito se barbacoa. juntó. No, Yo impresionante. también recuerdo que también él hizo también las biografías selectas, ¿no? Biografías También selectas. eso. Que se metió también en eso, y no tiene ni uno, ¿verdad? De esos de biografías selectas. Milagros de Mira, si Cristo. me permites, hay un portafolios ahí negro. ¿Ahí lo tiene? Ajá. A ver. Ahí traigo. Se lo aquí, Ah, mira, bravo. aquí traigo otras publicaciones que hizo Sixto Valencia. Mientras lo buscas, así para tu maletín mágico. Para que vean que el maletín está ahí, varias cositas todavía más. Y justo traigo biografías selectas cuando hizo a Lucrecia Borgia. Ay, no. Imagínate. No, bueno, la portada no era de Sixto Valencia, que ese era otro de las malas prácticas que tenía de editorial. Las de Memín, sí, las Los hacía portadistas era uno y el que hacía los interiores era otro. Entonces como que perdía un poquito o sea, perdía uno como el autor, ¿no? Ok. Pero no, o sea, ves O sea, el el dibujo interior es de el Sixto. interior es de Sixto Valencia y inmediatamente reconoce su estilo, Sí, claro. la forma de su trabajo, sus mujeres son mira, Esa mujer. Esa mujer. este tipo de pliegues de la ropa es la que me refería yo hace ratito. Que era cuando modelaba tu Ajá. mami. Y este es de 1962, 60, 61. 60, ¿no? Es de los 60. De 1961. Espérame porque lo está tomando. Aquí está Lucrecia de Borgia. Sí. Aquí hay otra A ver, vamos a que ver. hizo Madame Bovary. Bovary. Gracias. Te digo las portadas. Ojalá y todos estén emocionados como yo en este momento, que están sacando revistas de 1960, 1961, Aquí está. dibujado por el gran Sixto Valencia. Sí, aquí está. Son biografías selectas. Era precisamente la historia de estos personajes
Mira, aquí está su firma, Sixto. Y que si no me equivoco, se reprodujeron muchísimas veces, ¿no? O sea, estas fueron las primeras, pero después fueron Sí, después reproducción y hubieron- reproducción y Sí, pues reproducción. volvieron a sacarlas nuevamente, pero ya como Editorial Vid, ¿no? Decía ya también Editorial Vid, Sí. ya no era Edar, que esa era la que, pues fue la primera, ¿no? Así es. Bueno, ya te mostré los cuentitos, que eso es del 1966, pero después otro de los grandes revistas que hizo mi papá fue Destinos Opuestos, que se llamó Balam. Mucha gente lo conoció como Balam. Y también la portada era de una persona, pero los interiores peso era de Sixto costaba. Valencia. Un peso. Y era un príncipe maya. Se desarrollaba una historia de un príncipe maya que fue hijo de un francés, que en una expedición conoció una princesa en la Candona Sí. y Creo recordar concibió a Balam. Y Balam se desarrolla con unas historias impresionantes y pueden identificarlo porque es muy estilo Chanok, pero porque el argumentista era el mismo. Era el mismo de Chanok, Y, ¿no? y además aquí hay algo, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Casi todas las revistas en este momento eran sepia. Sí, Y aquí Esa ya hay fue la color. primera Ya está color. Ajá. Aquí empieza a utilizar el color y eso fue Boom. Eso fue un boom. brinco muy, pues vaya, para los dibujantes fue muchísimo, porque estaban acostumbrados a hacer degradación de colores, porque en sepia tenías que hacer como 20,000 tonos de sepia para que hubiera sombras. sí, o sí, hay que y llegar aquí, a lo... pues ya el color te daba casi todo, ¿no? Pero qué maravilla. Sí, esa es una Había técnica que que le ponerle llaman guía de color. Papel mantequilla. Pero ya se y hacía de ahí antes, mira, o iluminar. sea, Iluminar. Milagros, Sí, de, claro. Milagros de Yo a Cristo, Sixto que es le de ayudaba, pero nada más hacer Esta es la revista Milagros de Este Cristo. es Milagros. marcos o globos o Milagros de negritos. Cristo. Ok. Es la Cuando no el había primer hijos, proyecto. le ayudaba. Bueno, uno de los Ok. primeros proyectos Cuando que ya hubo realiza. hijos, ya le ayudaba un poco. Y aquí está su firma. Y nunca Y aprendí a tenía de dibujar. ayudante a Juan Alba. No sé si ustedes sepan quién es Juan Alba. Juan Alba es el El- creador de del personaje del Pantera. Sí, del Pantera. Ah, ok. Ya le iba a confundir, le iba a decir que era Águila Solitaria, pero no, es Pantera, sí, Sí, ¿cierto? era su ayudante, imagínate. Yo, bien. Pero no, hombre, bebé, o sea, y dice mi papá que para hacer este tipo de dibujos, como hacía el dibujo muy a detalle, hacía las láminas eran de ese tamaño, o sea, eran gigantes, que generalmente los cartones que se traían a la editorial eran tamaño tabloide. Este era doble carta, o no sé, mucho más grande. O sea, porque hacía todo a detalle. Y y le encantaba a Milagros de Cristo. Y como era mensual, entonces tenía todo el tiempo del mundo. Para estarlo haciendo. Yo te voy a decir que si a mi papá le hubieran dicho, Memín, lo haces mensualmente, hubiera tenido una calidad de ese Memín impresionante. Si aún lo ves, sobre todo en sepia, o sea, esos tonos, esos efectos que le da, Sí, las sombras que los tiene. hombros y todo, sí. para mí es muchísimo más artístico que a color. Sí, claro. Entonces, esta técnica es muy difícil. Y si le hubieran dado tiempo de realmente realizarlo lento, así, tranquilo, como se hacen los cómics en Estados Unidos, que son publicaciones más tardadas y con ¿Qué una hacen? calidad. Hacen un cartón al mes. Sí, No, hombre, o sea, se sí, puede tardar. pero bueno, Ya yo pienso que en aquel tiempo la necesidad de la gente por leer, estar viendo una historia, era que los que les pedían que fuera más rápido la revista. Sí, claro. Porque no sé si te acuerdas, primero fue lo del radio, ¿no? Estaba, por ejemplo, Calimán, ¿no? Todos querían escuchar la de Calimán, Calimán. y la de Martín Corona, ¿no? También que estuvo Martín Corona, El escuchaba famoso ojo de vidrio. el ojo de vidrio. Entonces, el momento que llega la revista como tal, pues es un auge. Entonces la piden continuamente. Entonces decían, bueno, ok, ya acabó el capítulo aquí, pero ¿qué sigue? Pues ahí está el otro ya la siguiente semana y continuamente estaban haciéndolo continuamente esa revista. Y yo creo que es por esa situación de que pues no... No, y además, después las publicaciones que eran
primero eran quincenales, Ajá. bajaron a ser semanales, Sí, sí. y luego eran a veces de cada tercer día, hasta que luego había tirajes que eran de un solo día. Era increíble que ya hubiera gente trabajando en un solo día para que estuviera la Sí, pues revista las al día 24 horas siguiente. estaban trabajando. Sí, las O 24 sea, horas. Sí. Por ejemplo, el señor Cruz, con sus historietas, porque todos recordamos por las historietas del Santo, pero tenía Juan Sin Miedo, sí, tenía tenía una gama de un revistas. montón de Ujú. revistas que también tenían que salir de su publicación normal, ¿no? Entonces te da una idea de cómo a veces una persona podía trabajar muchísimo en una sola cosa, ¿no? Y ahora entiendo por qué el hecho de que pues no dormía, ¿no? Porque realmente estaba Sí, trabajando era, al era un 100, al trabajo realmente 100%. Como yo muy, yo muy- sí Y lo peor de todo, mal pagado, ¿no? mal pagado. Al final de cuentas, ¿no? Exactamente. Bueno, y también, bueno, decía tu papá, porque que como hablaba con Memín Pinguín, a veces decía, a las 11 12 yo acabo. Y ya la acababa, y otra vez Memín le hablaba, y a veces aventaba hasta 3 4 de la mañana, creo, así era el proceso de Memín Pinguín, Pero me ¿no? está diciendo aquí la señora Victoria que también le ayudaba a hacer los barcos, ella. Ah, Aunque Sí, nunca aprendió, ella- aunque nunca aprendió a dibujar como tal. Hacíamos marcos. Mónica hacía la letra. Pues éramos ayuda. Mira, Éramos ayudantes. realmente la ventaja de que tenía es que mi papá siempre tuvo su estudio en la casa. Ah, qué bien. Entonces, pues ahí lo teníamos, ¿no? O sea, era como muy, con esa facilidad de que pues si bajaba a comer, porque su estudio estaba en un segundo piso, en una planta alta, Ajá. si bajaba a comer, bueno, pues ya platicábamos y todo, oye, fíjate que necesito que voy a velar. Entonces mi mamá ya se preparaba para preparar café o para hacer la merienda y para los ayudantes y órale a borrar cartones, a hacer lo que se necesitara, a poner wash, pues no sé. Sí, o sea, Te de digo, lo que se necesitaba, necesitaba en el ahí mundo. se tenía que hacer. La letra no era con Leroy, ¿verdad? Era letra, No, es pues, letra de... con la mano, ¿no? Ah, Con la Voy- mano, era mano. Voy a ponerla aquí a ver si Juan mano. Sí, toda la tipografía ¿De verdad? era Era mano. con plumilla. Ya después cuando salieron unos estilógrafos, era Ajá. muchísimo más fácil, pero esto era con plumilla. Oye, ¿qué pasaba cuando ¡chin! Me Ya me comí una equivoqué. L o me comí una Ay, O? pues, Ay, cómo le corrijo el logo que no hay se diera un- cuenta tu papá Ella que tiene muy quería el bonita dibujo. Hay un corrector que se llama letra. wash. Igualita la de Sixto. Una pintura de Politec Ajá. blanca. Entonces le echas el guachazo Y ya. órale. Y ya Pero quedaba. si ya estabas muy desesperado y le ponías otra vez la tinta y se corre. Se corría, ¿no? Híjole. Entonces, pues teníamos que hacer un parche. Entonces hacíamos el parche. Que era recortar Que era- el pedazo equivocado Si me permites, mira, pues, ponerle- ese cartoncito. Sí. Es, y ponerle un pero- cartoncito atrás para que... de hecho, se recortaba el globito Ajá. y entonces Ah, le lo hacías, hacen aquí. le hacías atrás Este o sea, tiene la- hacías el globito normal. Este es así y el globito está aquí atrás. No, bueno, el parchecito. Sí. Ya ando de chismoso leyendo, también. Entonces vamos al dibujo. Aquí. Ah, ya me lo vuelvo a poner. Perfecto. No, qué padre, la verdad aquí nos podemos pasar horas y horas platicando de Sixto esto. Valencia hay mucho que hablar. No nada más es Memín. Jamás dejó de trabajar. Quedó mal el editorial. Ninguna semana, todo. Hubo una época que el Grupo Editorial Vid sacó esta revista que Sí, se sí, llama recuerdo. Tareas e Ilustraciones, Ajá. que era el apoyo escolar. Y entonces venían para poder recortar, y entonces venían las monografías, y venía todo el material que te solicitaba por parte de la SEP, Ajá. y se realizaba en un solo tomo. Y Memín era el que decía, ¿sabías qué? O daba tips, o daba historias. Y justo tomé un tareas e ilustraciones. Ah, mira, por ejemplo, Aquí está. para estudiar necesitas aprender. Y entonces hacía como que varios... siempre era como el personaje principal que hay que estudiar y hay que Hay que sacar y portarse bien. hay que comer bien, hay que comer no sé qué tantas, y tú sabes que el hierro fortalece el cerebro, y ahí empezaba así, ¿no? Cosas así. Bueno, Sí, sí, ahorita sí, nos sí. estás hablando de estas revistas que están fenomenales, pero antes de que concluyamos, también hay una cosa muy importante en la vida de tu papá, porque
había mucha gente que nosotros comprábamos una revista en Estados Unidos que se llamaba Mad, y cuando viene a México, él se hace editor de esta revista, ¿no? La revista Sí, de la revista San Mad. Marcos. Cuando entra MAD en español, Ajá. le ofrecen a mi papá hacer, bueno, le ofrecen a mi papá a participar con dibujos de sátira. Y dice mi papá, no, pero ¿cómo? Dice, mira, yo... Bueno, aquí estamos viendo Mad, pero ese es Mad en color, ¿no? Cuando realmente Mad era en blanco y negro. No, ya, Las primeras sí, ¿no? Sí, pero allá la edición aquí que se publicó aquí en México, que fue en el 2000, en 1994. Era para Editorial Mina, si no me equivoco. No, era O esa fue la segunda sección de la segunda parte de Mad. Pero ahí lo modificó ya, ¿verdad? No, este Memín es alusivo al... como es una revista de sátira, pues le criticaron a Memín después de los timbres. Ajá. Mira, de hecho, aquí lo sacan. Pero Sí, porque la alusión es a este personaje que era el personaje principal de Mad, y es Memín Pinguín, pero de este personaje. De ese ¿no? personaje, ¿no? Exacto. Que se llama Memín Menzín aquí. Sergio Aragonés, estaba espía contra espía. Sí, será. Había un montón de personajes que pues, nos hacía clásicos en la revista Mad. Aparte de las sátiras de películas, de series de Sí, televisión. pues era una sátira completamente. Completamente. Ahí veo ese de luchas. De luchas también estuvo trabajando él. Trabajó, te digo que aquí traigo un poquito de una muestra de otro tipo de publicaciones que hizo, porque variaba en técnica, en formatos, en editoriales, en historias. Por ejemplo, esta, del El Chacal de Acapulco. Fue un asesino muy importante. Con esta revista y a mí también. Así. ¿No le gustaba? Esto fue una película, entonces fue le hicieron un historietas. Luego también niña. hubo otra que El fue... Chacal de Acapulco. Terremoto 85. Ese sí me acuerdo. De ese sí me acuerdo. Le hicieron diferentes historias de la vivencias gente, de los damnificados. Entonces le hicieron historieta. Qué interesante. Cuando empezó, antes del Infonavit, existió una... ¿cómo le llaman estas oficinas que son... Bonito. que son como el Infonavit, pero son no son secretarías, son... Subrogadas. Y existió una que se llama Fonapaz. Entonces, ¿cómo poder hacer uso de tu crédito? Y entonces sacó mi papá este personaje que se llama Fonito. Entonces, Fonito te enseñaba de cómo, qué hacer, el trámite, si trabajabas, ¿no? Cómo realizar el trámite. Y como este tipo de revistas, y es como más de tipo cómico, más de su dibujo es más simpaticón, ya no es tan serio. Hizo para inmigrantes, Este es el escudo del para trenes, para manuales de trenes, para inmigrantes, de cómo hacer valer sus derechos los inmigrantes en Estados Unidos, cómo usar pesticidas en el campo. O sea, hizo N número de cosas así como manuales. Terremoto. Historias reales del dramático suceso. Padre culpable, sepultados en vida. Oye, sí está. Bueno, este es un libro también que se hizo muy famoso, El Negro del Negro, ¿no? Que también vino hasta con película, ¿no? La editorial era de estos señores que los quisieron los hermanos Escamilla. Bueno, esta es la del terremoto. Sí. Y bueno, pues mi papá, cuando tiene ya el gran declive, la historieta en los años 90, que todo es... se vuelve erótico, muy excesoso, muy erótico, con tramas muy despampanante, muy tramas de las ficheras y todo eso, pues lo que daba eran las historietas de esta temática. Y entonces pues dijo, oye, yo no me voy a quedar sin chamba, pues le tuvo que entrar. Y ya lo hace de un tipo cómico también, más
de un estilo cómico que, pues, llegaba como a ridiculizar un poquito todo este medio, ¿no? La lucha libre y las mujeres Sí, exuberantes. y entró también en los sensacionales, en traileros, Muchas ni las luchas. firmaba porque decían, Porque "Me a mi quemo". papá, Me digo, quemo. esto ya le daba para subsistir, pero realmente no le gustaba este género. Uy, si viera cuántos comprábamos de eso. De eso. Uy, Pero llegábamos. no le gustaba este Allá género. el que tenemos allá que está grabando, Y ese le algo que gustaba fue mucho. así como, bueno, el valedor también tuvo su, El Juanma es el que le gustaba. El Valedor, otra revista también También muy de bastante. Tomás Mojarro, el Loco Valdés, ¿quién más hizo? A mi papá le presentaban el proyecto de la revista de Bronco, pero de este grupo, pero dijo, no, se lo paso, y entonces lo que hizo mi papá fue ilustrar canciones para una revista que se llamaba Oye, que es así como los... Sí, sí, me acuerdo de esa. así. Si quieres la tomo. Y Este fue el refrito de Milagros de Cristo, cuando su nombre es Jesús. no, perfecto. Y el mismo, la misma historia, misma tónica de la misma Milagros tónica de de- Milagros de Cristo. Es lo que decíamos, ¿no? Que se volvían Se hacían como A reeditar, refrito. a reeditar Y otra aquí vez. está la firma de Sixto Valencia, pero ya es un formato menor, porque digo, en ese inter también pues sufrió Su nombre es Jesús. tuvimos una gran devaluación en esos años, Así y es. entonces el costo del papel era Increíblemente alto. muy Papsa era el difícil. que lo surtía en ese tiempo, ¿no? Si no, Sí. si no me recuerdo. Y entonces, pues ellos monopolizaban y El había papel, mucho así es. problema, pero en fin, esos son Cuando el otros gobierno temas. castigaba a los periódicos, les bajaba la cantidad de rollos de papel que les daba y los hacía sufrir por un ratito y luego les volvía a Se dar. los volvía a dar otra vez. Y pues, Y esa era la manera de controlar las noticias y los medios de los periódicos. Y mira, también Destinos Opuestos Balam. sufrió su reducción. Pero Este es- muchísimo, este ese era es tamaño otro carta, ¿no? tamaño, mira, ese es Así otro es. formato, o sea, ni siquiera es media carta, es muchísimo más chiquito. Bueno, generalmente terminaron todos. Te voy a poner el de Batman, ahorita que está la cámara aquí conmigo. tú estás fascinado con el de Batman, ya Bueno, sé. es ya. que esos son especiales que pedía la editorial. Vean, Y Batman. entonces le dicen a Sixto Valencia, oye, pues hazte una portada. Oye, pues Ay, los ¿qué derechos. dibujo? Pues un Batman. Un Ay, Batman. caray, ahí nomás para El Caballero de la Noche. en una tercera o cuarta reedición que se hizo de Batman después de las de editores Novaro, ¿no? Es Novaro. Así es, y entonces por primera vez Esta sale. fue con cuando Beat. Batman salió ya con Grupo Beat. Ay, Sí, cuando hizo el perdón, ya cambio, ando no pasa tirando el nada. No te changarro. preocupes. No Aquí pasa está. nada, no pasa nada. Sí, claro. Ya está aquí Beat. Sí, esta es la primera edición que hace Beat, ya de Batman. Había Batman, Superman, y Superman se llamaba el Hombre de Acero, traía el escudo de Superman. Y después, a los 15 días, surge Batman en este mismo formato, que eran pequeñas. Pero la ventaja de estos dos cómics, el de Batman y el de Superman, es que iban al corriente con los de Estados Unidos. Se iban a desfasar 15 días, pero generalmente era el mismo cómic que había en Estados Cuando Unidos. entran todos los personajes porque compran Sí. las licencias. Y ¿Qué te las pasó? tenía Grupo Estas Editorial. minis. Esto que les voy a presentar Es les algo va a muy- desbloquear muchos recuerdos instantáneos. Exactamente. Esto venía en unos tubitos de chochitos o venía a veces con unas Mónica, cajitas de lo paso para que chicles se los... y eran estos famosos libritos. Vamos, qué bellísimo, ¿no? Y eran cuentos infantiles bastante bellos. Ilustrados. Bastante bellos. Minis. Que pues ahorita es muy difícil encontrarlos, ¿eh? Muy Sí, difícil. sí. Ya es muy Y difícil. muy caro, ¿no? Me supongo, Me supongo que deben estar muy caros. Por eso fue una adquisición acá de la señora Mónica que Me dice un día, que fui al Metro tuvo el- Hidalgo a comprar algo y me dice un muchacho, le vendo un libro de Sí, de estos Sixto hubo Valencia. muchísimos, o sea, ¿Y pero en cuánto lo das? afortunadamente 2,000 conseguí estos y pesos. además muy Según yo te bien, vendo en muy buen unos estado. también. están en excelente estado Te lo doy en precisamente. 500. Porque como estaban ¿Y por qué tan enrollados barato? o estaban Si ya ni hay. en paquetes Le digo, muy "Todavía pues se muy encuentran", le difícil digo, acceso, era muy pero difícil te que lo los vendo. consiguiera uno, pero ahorita están en Dice, excelente yo le aviso, estado. dame su Lo voy a poner teléfono. por aquí. Sí, sí, me compré uno. Y bueno, Pero y esto no es lo saqué de la una- duda.
Esa es una Nunca de supo que era de usted. las revistas que creo que más satisfacción, una de las mejores satisfacciones que tuvo mi papá en el largo de su vida, porque sí, recuerdan que les platiqué que mi papá venía con un proyecto bajo el brazo desde Sí. que entró, que se llama Coyotzin. Sí. Ajá. Coyotzin se transformó a la larga y se convirtió en la serpiente desplomada. Y finalmente salió publicado. Y entonces esto lo publicó Tucán. Y como Tucán era precisamente la editorial que sacaba todas estas revistas de los sensacionales y todos La competencia de los Viz. sexosos, le dieron Pero- ese tono sexoso también a esta revista con un argumentista que se llamaba JJ Perdón. Sotelo, Ajá. y ya no gustó porque realmente era una sátira política. Bastante buena. Yo Muy buena. tengo los 5 ejemplares, creo que salieron 5 o No 6. sé si conozcan a este señor, o sea, no sé si Así lo es. recuerden, pero El bien. señor Carlotzin. Entonces Me el gran gusta el Tlatoani, Sí. y entonces empiezan a darle como ese tinte, y ya no gustó, y no pasó de los 20 y tantos números. Así es. Pero realmente eso vino a ser como que una de las cosas apoteósicas que tuvo mi papá dentro de su carrera como historietista. Y además le tocó en plena crisis porque es cuando se cambia lo de la nomenclatura de las monedas, Sí, ¿no? Que les los quitan ceros. 3 ceros. Les quitan 3 ceros. Sí. Y empieza los precios que aquí venían así, por ejemplo, este costaba 1,000 pesos, ahora costaba $1. No, aquí está Memina costando $1, mira. $1. Ah, pero Y ese sí era un este- peso de los antiguos. Sí, Hay uno de unos cuesta creo que 50. 500. Ahí había un memín que decía 500 pesos. O sea, hay Y uno hay de otro unos de 50. 1,000 pesos. Ese también es de peso. Sí, también es de a peso. Sí, son de a peso. Sí, pero después eran... yo llegaba a comprar un hombre araña en 15,000 pesos, pero ya quitándole los 3 ceros, pues eran 15 pesos, ¿no? Era una locura esto del cambio. Y además, acostumbrarnos al cambio también fue bastante difícil. Y esa revista surge precisamente en ese cambio de la moneda. La editorial Tucán, que también publicaba revistas de lucha libre, si no mal recuerdo. Por ahí tenía estas revistas de ídolos juveniles de los 80s, 90s, que también publicaba especiales de grupos de aquellos años que salían siempre en domingo. Ujú. Y que pues eran lo que era la novedad en ese tiempo. Así es. Pues como decimos, podemos seguir platicando de más y más de esto, pero tenemos que terminar por hoy. Ah, ya quisiera terminar. No, yo quisiera mañana. seguir. No, yo también me encantaría seguir Lamentablemente platicando. sí se nos acabó el tiempo. De veras estoy muy agradecido porque venir a una entrevista es difícil. Y luego venir cargado de tantas emociones y de tantos detalles y de tantas cosas que pues están a flor de piel, recuerdo de tu papá. Eso pues todavía es mucho más padre, y de veras les agradezco mucho, señora Mónica, señora Victoria, que nos hayan traído todo este tipo de cosas, y la verdad me siento muy honrado de haberlas podido entrevistar, porque es algo que siempre quise. En alguna feria internacional del libro me tocó presentar a su papá cuando estuvo ahí presente en la Feria Internacional del Libro, ahí en Mineria, y me tocó hacer ese resumen, por eso sé muchos datos de él, así como muy capciosos, pero me sé muchos datos precisamente porque me tocó hacerle una presentación a él, y pues le doy muchas gracias que hayan estado con nosotros. No, sí, Muchas nosotros gracias. encantados y muy agradecidos en el sentido de que pues que todavía hay el interés por el arte de Sixto Valencia. Yo y sí que- me siento muy contenta porque le hicieron muchos homenajes en vida. Qué Yo bueno. siempre le decía, ¿cómo te sientes? Bien. Él era muy así, bien. Le digo, pero ¿sabes qué me da orgullo y me siento muy contenta de que te hagan homenajes en vida? Sí, claro. Porque a muchos les hacen homenajes después de muerto. Pero- Hay una situación que mi papá, todos los premios que hay en México, todos los premios que se han otorgado a artistas o dibujantes de historieta, mi papá los obtuvo. Y hubo un dice, bueno, pues ya me gané todo, ahora Sí. vamos a tener que hacer un premio Sixto Valencia porque pues ya no hay más, ¿no? Y es el Él se único ganó la dibujante de Catrina, historieta todo. que ganó la medalla al mérito autoral, o sea, que, Sí, sí, sí. Sí, sí, recuerdo también. entonces
junto con Rius, pero Rius él era más caricaturista, él se consideraba más caricaturista. Y más sátiro, o sea, más pegando a la política, Ajá. todos estos. Más monero, le Sí, decían, ¿no? es que nosotros le decimos monero, ¿no? político. Y, que- y mi papá era realmente historieta, o sea... No, lo de tu el- papá el- era esto, Sí, Memín. sí, Memín. el de contar una historia a través de cuadritos. Sí, y eso es lo más placentero y lo más hermoso, ¿no? De estar platicando, como decían, siempre tenía un mensaje al final, aunque luego lo regañaban, que le querían pegar, pero sí había un mensaje al final de cada revista, Así es. de que tenía que portarse bien. Pues de antemano, aquí nosotros como está Ángel de hoy, aquí Anima, pues siempre hemos tratado de acercarnos otra vez a la historieta, porque ya la habían dejado hace tiempo, han dejado un poquito atrás todo esto con la tecnología. Entonces nosotros tratamos de otra vez, de traer esto otra vez aquí. Y el próximo 3 de marzo, pues vamos a tener aquí a señora Mónica, no sé si usted también nos va a acompañar, señora Victoria, para el día 3 de marzo, el domingo, va a estar ahí con nosotros. Sí, el Sí, domingo. bueno, aquí, Ahí nos vemos el 3 de marzo en el Centro Cultural. para que nos Futurama. conozcan. Así es. Atrás de Plaza Lindavista, a 3 cuadras del metro Lindavista, Una cuadra. Metrobús, Politécnico Nacional. Politécnico Nacional, o sea, está fácil de llegar. Y ahora sí que si no los conocen, ahora los van a conocer en persona y van a estar aquí platicándoles cualquier anécdota de sus cosas que van a llevar, porque va a llevar también, me supongo que esto también lo va a llevar ese día. O a unas pocas No sé. cosas. Unas cositas. Oh, Algo, no. algo. Bueno, es Algo, una vamos a- sorpresa. Vamos a hacer una muestra. Es una sorpresa que le vamos a hacer una dar. muestra. Ah, pues a todo dar. Sí, está muy bien. Y de antemano digo, muchas gracias. O sea, de todo, muchas gracias por haber estado aquí y habernos traído todo este acervo cultural de Memín Pingüín, porque realmente es algo precioso esto, ¿eh? La verdad quedamos con más ganas de seguir platicando, pero realmente ya se nos acabó el tiempo. Sí, Sí, así Sí. es. Pues muchas gracias, les agradezco. gracias. Del otro lado de la cabina, el señor Juan Manuel Ortiz, el chocolatito. El Muchas chocolatito. Gracias, Chocolatito. Gracias, chocolatito. Muchas gracias, chocolatito. Gracias. Pues bueno, esto fue Nostalgia de Es lo de hoy y ahí nos vemos el 3 de marzo.